David Lledó es jefe de misión a bordo del Open Arms. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis, David, ahora mismo? Bueno, tenemos la situación a bordo, como en todas las situaciones cuando tenemos tanta gente a bordo, es bastante difícil de manejar. Toda la tripulación está muy cansada porque llevamos más de 36 horas de trabajo continuo, llevamos a 264 personas a bordo y bueno, con todo el tema del COVID además tenemos una serie de protocolos añadidos que complican muchísimo más todas las tareas para atender a las personas que llevamos a bordo, pero dentro de lo que cabe ahora mismo tenemos la situación controlada a bordo. Para que se hagan una idea los oyentes, el barco, ¿para cuánta gente tendría capacidad en condiciones óptimas? Esto no es un ferry ni nada parecido, es decir, esto es un barco que en su tiempo fue un remolcador. Nosotros, el barco está preparado legalmente para rescatar hasta 300 personas, pero hay que tener en cuenta una cosa, un barco de rescate no es un barco en el que la gente tenga que pasar días, es un barco en el que se realiza el rescate simplemente para llevar a las personas a tierra. Nosotros sabemos lo que suele pasar, evidentemente ya estamos preparados para pasar varios días con hasta 300 personas a bordo. Estáis esperando puerto, ¿verdad? Puerto italiano. Sí, efectivamente, ya hemos hecho todos los trámites y estamos esperando a que se nos asigne un puerto donde poder desembarcar a todas las personas rescatadas en los últimos días. Y tenéis certeza de que eso va a ser así, de que Italia va a facilitar una entrada a puerto. Bueno, siempre tratamos de ser optimistas al respecto. Bien, es verdad que las últimas veces, bueno, en concreto estuvimos 10 días en conseguir que nos diesen puerto con 276 personas a bordo. Pero bueno, entendemos que también esta misión ha sido muchísimo más complicada que la anterior. Tuvimos un naufragio ayer de una embarcación en la que cuando estábamos rescatando, bueno, la embarcación colapsó, se partió por la mitad y cayeron al mar 118 personas. Creemos sacar a todas del agua, pero desgraciadamente fallecieron 5 adultos y más tarde un bebé al principio habíamos conseguido reanimar, pero que desgraciadamente falleció antes de que llegase la evacuación aérea que habíamos solicitado. Hemos visto todos las imágenes de la madre de ese bebé, que allá sí pudisteis rescatarla antes de que la barca se rompiera. Muy impresionante, la verdad, porque fue justo cuando ella llegó a bordo, cuando la barca y el niño había que rescatarlo, cuando se partió la barca, ¿verdad, David? Sí, exactamente. Es decir, evidentemente todo el acto en sí es una tragedia, pero pensar que si la embarcación hubiese aguantado tan solo 5 o 10 segundos más, Yusef estaría vivo en este momento. Él y las otras 5 personas que han fallecido, desgraciadamente. Joseph tenía 6 meses y le hicisteis reanimación en el barco. De hecho, volvió a respirar, ¿no? Sí, en efecto. Él llegó al barco en parada cardiorrespiratoria, se le consiguió reanimar en un primer momento y bueno, estuvo varias horas estable. Solicitamos una evacuación médica aérea lo antes posible porque evidentemente su estado seguía siendo crítica y desgraciadamente una hora antes solamente de que llegase el helicóptero ya nos habían avisado de que había salido en parada cardiorrespiratoria y el equipo médico de a bordo estuvo 40 minutos intentando reanimarlo, pero desgraciadamente sin éxito. ¿Cómo está la madre? ¿Sabéis algo? Porque la evacuaron. Sí, a la madre la evacuamos en helicóptero horas después. Podéis imaginar, la madre estaba totalmente destrozada ya desde el primer momento. Cuando logramos reanimarlo se tranquilizó un poco, evidentemente estaba muy preocupada, pero ya cuando falleció fue un momento muy duro para ella y para todos los que estaban alrededor de ella. Yo destacaría que es esto, o sea, en el momento en que intentamos acercarnos a consolarla, lo único que era capaz de decir es que ella había emprendido todo este viaje única y exclusivamente porque quería un futuro para su hijo y que ahora que había muerto nada tenía sentido. Entonces, lo duro es que encima ante una declaración éramos incapaces de consolarla porque ¿qué le vas a decir a una madre en este momento? ¿Os dijo de dónde venían? Sí, de Guinea eran. Toda la travesía para darle un futuro a ese hijo que por cuestión de segundos y por todo lo que hay aquí ha perdido la vida. Hoy me cuentan que habéis hecho una nueva evacuación médica, ¿verdad? Sí, en efecto, hace tan solo 5 minutos, es decir, acabo de bajarme de la RIP, que es la embarcación en la que hemos realizado la evacuación en este momento de 6 personas. ¿Y porque estaban enfermos? ¿Porque había alguna complicación?
Sí, bueno, teníamos un par de personas que tenían quemaduras en más de un 20% de su cuerpo debido al contacto directo con el combustible que se había volcado dentro de su embarcación. El combustible mezclado con agua de mar crea una reacción que es como si fuese sosa cáustica, te quema la piel. Entonces tenían quemaduras muy graves. También había un par de mujeres embarazadas y una niña menor a la que evidentemente había que evacuar. No, esto no es un lugar apropiado para ella. Bueno, no es un lugar apropiado para nadie. Aún así, todavía, a pesar de todo esto, hay ciertos casos que podemos conseguir que se desembarquen con un poco más de rapidez que el resto. 260 personas en una embarcación que no está concebida para estar ahí mucho tiempo y no sabemos, ¿verdad, David?, el tiempo que vais a tener que estar todos a bordo. No hay un plazo. No, bueno, ahora mismo estamos intentando mover, evidentemente, como hacemos siempre, todo para que se nos conceda un puerto lo antes posible. Bueno, para que se le conceda a estas personas un puerto lo antes posible. Hay que tener en cuenta que la situación en la que están no es nada fácil y no es en sí la situación de este momento, sino las más de 24 horas que habían pasado todos ellos en el mar. Evidentemente todos venían muchos de ellos con síntomas de hipotermia, aparte de los diferentes cuadros médicos que tenemos. Aquí tenemos una doctora y un enfermero que, como os podéis imaginar, no dan abasto. Pero bueno, a lo que me refería es que ni siquiera por eso, sino que el lugar de donde han salido, de Libia, es un lugar de donde todos conocemos aquí, que esta gente ha pasado por las mil y una antes de embarcar, de violaciones, extorsión, tortura e incluso a día de hoy trata de blancas. En Libia hoy en día es bien sabido que se venden a personas como esclavos. Y están ahí ahora varados esperando un puerto seguro. David Lledo, gracias por todo, por vuestro trabajo y por atendernos esta noche. Gracias a vosotros.